Hola, hola mis amigos y hermanos de la Antorcha Profética, sean bienvenidos hoy miércoles 30 de abril para nuestro nuevo podcast, el de hoy, basado en el Salmo segundo y titulado acerca de cómo vencer al nuevo orden mundial. Que el Señor les bendiga. Bueno, buenos días a todos hermanos, Dios les bendiga en este miércoles 30 de abril y queremos compartir una meditación de un salmo que siempre que lo veo, pues tiene eh, me recuerda, un recordatorio clave de la profecía de los tiempos que estamos viviendo y una respuesta para nuestra angustia, ¿no? Sobre todo cuando nos detenemos un momento a ver los eventos de los tiempos, las señales que ocurren en el mundo, las situaciones que estamos viendo que se acercan cada vez más rápido, nos acercamos más a lo que dice el Salmo segundo. El Salmo segundo es un salmo profético, porque primero se refería a lo que pasó con Jesucristo en su crucifixión, muerte y resurrección, pero también se refiere una vez más a lo que pasaremos nosotros en este último tiempo. En el Salmo segundo comienza con una pregunta diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes, las naciones, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí vemos entonces una alianza, ¿no? Una alianza de los reyes de la tierra y de los príncipes de el profeso pueblo de Dios. Y que esto es así, lo sabemos porque uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo refiere este salmo para hablar lo que se hizo cuando se entregó a Cristo a la muerte. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 25, encontramos esto. Encontramos esta explicación que hace el apóstol Pedro. Hechos 4, 25, permítame que lo busque aquí en la escritura. Dice: estaban allí orando, Pedro y Juan estaban en el Sanedrín y luego estaban en la cárcel. Entonces se les prohíbe a Pedro, ¿no?, y a Juan predicar el evangelio después que han sanado al cojo. Se reúnen con la iglesia, cuando lo sueltan con esa advertencia, se reúnen con la iglesia y dice el versículo que vinieron a los suyos, contaron lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. O sea, en la oración, Pedro, Juan y toda la iglesia cita el Salmo segundo, el versículo 1 y el versículo 2. Y luego, ahí mismo, en la oración dicen: porque verdaderamente, este es Hechos 4, 27, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Fíjense que está hablando entonces cuando dice la gente, los pueblos, los reyes de la tierra y los príncipes, se lo aplica a Herodes y Poncio Pilato, quienes son representantes del Imperio Romano, que son los gentiles, y los pueblos de Israel, se refiere a los judíos, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. O sea que este salmo se refiere, pues, como decíamos, a la unión que tuvieron entonces los romanos con los gentiles, perdón, los romanos con los judíos y con los reyes de Israel y los príncipes de los judíos. ¿Contra quién? Bueno, contra Jehová y contra su ungido. O sea, está hablando no de una trinidad, está hablando del Padre y el Hijo, dos. Y la alianza que dice aquí que hicieron contra Dios y contra tu santo Hijo Jesús, el cual tú ungiste. ¿Y cuál era el motivo de su oposición? Dice el Salmo versículo 3, rompamos sus coyundas. O sea, ellos estaban unidos diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Acuérdense que Jesús mismo habló de un yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El yugo es la ley de Dios. Tanto los judíos, de los príncipes de los judíos, como los reyes de la tierra, no querían el yugo de Cristo, que es la ley de Dios. No querían la ley de Dios, querían sus propias leyes, sus propias tradiciones. Y eso sabemos que es así porque los judíos y los príncipes de los judíos, aunque profesaban honrar la ley de Dios y la ley de Moisés, realmente Jesús dijo que ellos colocaban su tradición y quebrantaban la ley de Dios. O sea que ellos usaban la ley de Dios en lo que les gustaba, en lo que les agradaba. Pero cuando esa ley de Dios condenaba sus tradiciones, entonces quebrantaban la ley de Dios. Y evidentemente lo mismo pasó con Herodes y con Poncio Pilato. No querían el yugo de Cristo, el yugo de Jehová, la cuerda de Cristo, la cuerda de Jehová. Querían romperla. Y bueno, se unieron contra Jehová, se unieron contra el Cristo, que es el ungido, Cristo significa ungido, contra Jehová y contra su Cristo. Se unieron y con la muerte de Jesús, del ungido de Jehová, pensaban que así rompían sus yugos y echaban lejos sus cuerdas, anulando pues la ley de Dios. Ese era el espíritu, anular la ley de Dios. Entonces, dice aquí, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, al final causa gracia que ellos pretendan destruir al indestructible. Pretendan anular la ley de Dios, que es eterna. Por eso es que la Biblia, cuando habla de la obra del papado, que obviamente está también contemplada aquí. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu de los romanos y los judíos lo adquirió luego el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el obispo de Roma, y anuló la ley de Dios. Pero fíjense que la profecía dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué pensará en cambiar? Porque al final no lo puede cambiar, o sea, no puede implantar un absoluto cambio en toda la tierra y en todo el universo. Él solamente puede pretender cambiarlo y puede cambiarlo en la mente de algunos, pero al final no puede por completo. Por eso es que aquí dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y bueno, ese espíritu sigue. Y ese espíritu es el que domina hoy día a los modernos Herodes y Poncio Pilato, que son los gobernantes de la tierra, la parte política. El espíritu de qué? De estar en contra de Jehová y en contra del Cristo. Hoy en día es indudable cómo se han multiplicado los gobernantes abiertamente anticristianos, en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios. Aún también, así como pasó en el tiempo de Jesús, que refiere aquí Pedro, que también los príncipes de Israel se unieron, es decir, los profesos, los líderes profesos de la iglesia, igual hoy los que se dicen ser cristianos, se unen con los gobiernos de la tierra para anular la ley de Dios. Porque la ley de Dios es una sola. No hay 2, 3 ni 4 leyes, es una sola. Son los 10 mandamientos.
Y cualquier ley que se haga que vaya en contra de los 10 mandamientos, bueno, cumple con este salmo. Se reúnen los príncipes, los gobernantes, en sus reuniones de ministros, en sus reuniones de diputados, en el Congreso, en el Senado, de todos los países del mundo. Se reúnen y consultan, inclusive se unen a ellos los principales líderes religiosos y buscan la forma de anular la ley de Dios en sus congresos, en sus asambleas legislativas, en sus cortes judiciales, en sus consejos de ministros. Quieren ir cada vez anulando más y más la ley de Dios. Rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. Por eso es que todos los que predican la ley de Dios y la viven, sobre todo los que la viven, se ganan el objeto del odio del mundo, de los gobernantes. O sea, es sorprendente cuando usted ve cómo hay un odio generalizado, cómo se respira cuando uno escucha, cómo se reacciona cuando se habla de Dios, cuando se habla de la familia que Dios instituyó, cuando se habla de cómo fue que Dios creó al hombre y a la mujer, cuando se habla de cómo Dios estableció el gobierno en la tierra, cómo Dios estableció la alimentación del hombre. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios y contra el Cristo, que es el ungido, causa ira, rabia, molestia. Y se reúnen. Y todas esas asambleas están con este mismo propósito. Rompamos sus coyundas. Inclusive, todas estas cosas que parecen, todas estas guerras, todos estos ataques, todas estas circunstancias de las cuales muchas veces nos acusan de conspiranoicos, realmente son parte de los planes que ellos tienen para romper la ley de Dios, para echar de lejos las cuerdas de la ley de Dios. Están buscando la manera de ellos exaltarse, porque al final es el que ellos quieren tener el dominio absoluto. Por eso es que dice contra Jehová y contra su ungido, porque ellos quieren ser los reyes de la tierra. Reyes, ellos quieren ser el rey de reyes y los señores de señores. Quieren esclavizar al mundo entero. Pero lo maravilloso es que no solamente el Salmo desnuda su propósito, sino que también nos da un consuelo. Porque en el Salmo 2, en el versículo 4, dice: el que mora en los cielos se reirá. O sea, el Señor los ve cómo se hacen sus asambleas y se planifican. Y se ríe el Señor. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros también. Ese espíritu que tiene el Señor debe tomarnos también a nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tenemos que angustiarnos por todas las conspiraciones que están haciendo ellos. Tenemos que reírnos junto con el Señor. Tenemos que estar, como que esta risa es como una risa de, ay, mira cómo ellos piensan que van a lograr su propósito. Ellos piensan que Dios va a permitir ser sustituido por ellos. El Señor, dice, se burlará de ellos. O sea, es motivo de risa y de burla que ellos pretendan que van a ocupar en la tierra el lugar de Dios. Entonces, eso que ocurre en el cielo, donde el Señor se ríe y se burla, ese espíritu de tranquilidad, de risa, de reírse de la insensatez de sus reuniones, planes y proyectos, ese espíritu tenemos que tenerlo también nosotros, es decir, el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo. Y no el espíritu de los que están desamparados, porque a veces la gente, cuando ocurren estas cosas, por ejemplo aquí, que hace 2 días hubo un apagón y sin explicación todavía, y la gente desesperada comprando cosas, la gente desesperada haciendo esto, porque no confían en el que mora en los cielos. No confían. Y es allí donde tenemos también nosotros que analizar si hemos tomado la misma actitud de angustia y desesperación que la gente del mundo. Si ante una situación de este tipo, en cualquier país que nos encontremos, ¿cómo reaccionamos? Si nosotros tenemos el espíritu del Señor que se ríe, que se sonríe, o el espíritu del mundo que anda angustiado.
¿Por qué? Porque eso determina en dónde está nuestra confianza. El Señor se ríe, se burla, porque Él sabe que no hay nadie más poderoso que Él. Que cualquier alianza que hagan los príncipes y los reyes contra Jehová y contra su ungido no prosperará. Y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener esa misma confianza. Y el versículo 5 nos dice que luego que pasa luego que el Señor se ríe y se burla, mientras los ve ellos allí haciendo sus alianzas, luego dice que vendrá la ira de Dios. En el versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, viene la ira del Señor. Se desata la ira del Señor, el furor del Señor. Primero viene la risa, la burla, mientras ellos intentan hacer algo en contra de Jehová y contra de su ungido, y después viene la ira. ¿Y por qué? Dice el versículo 6, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. O sea, el verdadero rey de reyes, el verdadero señor de señores, dice Dios, yo lo he puesto en Sión, que es el monte de mi santidad. Y allí ningún rey terrenal, ninguna príncipe terrenal, ningunos pueblos gentiles o de Israel falso podrán alcanzarlo. No pueden. Y nosotros también estamos allí en ese monte de Sión. Si creemos cuando dice Apocalipsis 14:1, que dice Juan que vio a los 144,000 de pie sobre el monte de Sión. ¿Por qué? Porque espiritualmente, no estamos físicamente allí, pero espiritualmente estamos allí. Lo dice Pablo en Efesios, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estamos sentados allí por la fe. ¿Dónde está quién? El rey en el monte de la santidad del Señor. Es más, el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, el rey que puso el Señor se evidencia que no es cualquier rey. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Bueno, el decreto es la publicación de quién es ese rey. ¿Y quién es ese rey? El Hijo mismo, literal, de Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el decreto que se publica. Lo que Jehová le dijo en el momento que Jesús nació de Dios, en ese momento Jehová le dijo, mi hijo eres tú, yo hoy te engendré. Pero ese decreto se publica muchos años después del engendramiento. Ese se publica ahora mismo. Ahora mismo se está publicando, se está dando ese mensaje, el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Que el Hijo de Dios es el Rey que está sobre el monte de Sión. Y dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Es decir, que por eso es que es su Rey, porque el Rey de Reyes es Jesucristo. Es lo que dice también Apocalipsis 19, cuando habla de que el verbo de Dios tiene escrito en su muslo esa expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que Dios puso como Rey sobre toda la tierra. Por eso dice, te daré por herencia las naciones y por posesión tuya hasta los fines de la tierra. O sea que toda la tierra le pertenece a Cristo, porque Él es el segundo Adán. Y Él, cuando reciba, porque aquí dice, pídeme y te daré por herencia, o sea que Él está allí al lado de Jehová, y al final de su ministerio recibirá el reino, los términos de la tierra. Dice entonces que vendrá, que en el versículo 9, quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará. O sea que está apuntando hacia no solamente la segunda venida de Cristo, sino hasta la tercera venida, la venida después de los 1000 años, porque es cuando finalmente va a destruir a todos los reinos de la tierra. Al final después que pasan los 1000 años y que viene Gog y Magog engañados por el diablo y que quieren abalanzarse sobre la santa ciudad, ahí serán destruidos finalmente, como un vaso de alfarero. Hasta ahí está apuntando este salmo.
para que nuestra confianza no quede, o nuestra mirada no quede solamente en lo que estamos viviendo en el presente, sino que veamos más allá de todo esto. Veamos más allá de lo que no se ve con los ojos de la fe. Y luego entonces finalmente hace un llamado que va a los reyes de la tierra. Ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Aquí este es el mensaje del primer ángel prácticamente. Porque el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dale gloria. Temed, servid a Jehová con temor, temed a Dios. Y luego la segunda parte del primer ángel dice: y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está hablando del Hijo. Y aquí el segunda parte dice, el versículo 12, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. O sea que tenemos que adorar al Hijo, no solamente al Padre, sino al Hijo. Y está el mensaje, ¿no? Bienaventurados todos los que en él confían. Esta parte entra con el mensaje del tercer ángel, porque habla de los que confían en él, los que tienen la fe del Hijo, la fe de Jesús, y es la bienaventuranza del mensaje del tercer ángel: y bienaventurados todos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea que este salmo es totalmente profético, y cada día nos acercamos más al momento en el que se va a repetir lo que pasó con Jesucristo. Como dice Pedro, que se juntaron todos contra Jesús y lo crucificaron y lo mataron con el fin de anular la ley de Dios. Bueno, eso es exactamente lo que vendrá. Vendrá. Y estamos viendo cómo se están justamente uniendo. Porque eso es lo que está hablando aquí el versículo. En el versículo 2 habla de la unión de los reyes de la tierra. De la unión con los príncipes del profeso pueblo de Dios, o sea, con los líderes religiosos. El ecumenismo político religioso. Y con el objetivo de ir en contra de Dios, ir en contra del Hijo e ir en contra de la ley de Dios. Y cada día nos vamos viendo que se acerca a eso. Cada uno de estos eventos que a veces no logramos comprender. Guerras que ocurren, alianzas que ocurren, conspiraciones que ocurren, pandemias que ocurren, apagones que ocurren, todo, viene con un mismo propósito: acercarse cada vez más a esta alianza político-religiosa, a este nuevo orden mundial, cuyo objetivo es implantar su propia agenda, que es una agenda que echa por tierra las coyundas y las cuerdas de la ley de Dios. Nosotros, repito, para concluir, tenemos que tener el mismo espíritu de risa y de burla, en el sentido bíblico, no en el sentido mundano, en el sentido bíblico que el Señor dice que tiene cuando ve a estas alianzas en contra de Él y en contra de su ley. Reírnos con la fe de que esto no va a prosperar, de que no lograrán sus objetivos, y confiar en el Rey que Dios puso en su monte de Sión. Ese Rey del cual se ha publicado el decreto, que no es cualquier rey, sino el Hijo mismo engendrado de Dios, que va a heredar toda la tierra. Y que dice, y que se nos exhorta a besar, a temer y a confiar para tener esa bienaventuranza. Así que bueno, que nosotros mismos tomemos este mensaje que nos da el Salmo para que tengamos ese espíritu de tranquilidad en el Señor, para que confiemos en Jehová y en su Hijo, para que disfrutemos de la bienaventuranza. Ya sea que vivamos o moramos, seremos bienaventurados de aquí en adelante. Que el Señor nos bendiga. En un mundo de confusión, violencia y maldad, aún hay esperanza, aún hay verdad. Antorcha
antorcha profética, luz en la oscuridad, la palabra más segura en el tiempo final. Descubre hoy lo que debes saber. Vence a Babilonia, su marca y su poder. La antorcha brilla en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca seguro. Antorcha profética, verdad y misión, guiando a su pueblo con revelación. Iglesia Sabatista de la fe de Jesús.